Muy buenos días a todos. Estamos comenzando este conversatorio Volviendo a despegar en Ecuador. Este webinar es una iniciativa organizada por ALTA, IATA, Airbus, Arlae, Avianca, LATAM y el World Travel and Tourism Council. Y su objetivo es conversar sobre las medidas de seguridad adoptadas por la aviación y la relevancia de este sector para la economía. Mi nombre es Gonzalo Yelpo, soy director legal de ALTA, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, y estaré moderando el primer panel de este webinar, retomando la confianza en volar. Este panel estará enfocado en conocer qué está haciendo la industria aérea para retomar la confianza en volar y cómo garantiza los más altos estándares de salud y seguridad para los pasajeros, tripulaciones y las poblaciones a las que sirve. Quisiera dar la más cordial bienvenida y agradecer la participación de nuestros expositores. Sea muy bienvenido el señor Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador. Es ministro de esta cartera desde el año 2019, ha sido secretario general de la Vicepresidencia de la República y viceministro de Infraestructura y Transporte. Tiene experiencia privada en la dirección de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la industria gráfica de Guayaquil. También nos acompaña el director general y CEO de ALTA, José Ricardo Botelho, quien antes de unirse a ALTA sirvió por 4 años como director presidente de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, ANAC. Por cerca de 2 años y medio se desempeñó como delegado diplomático alterno de Brasil en la OASI. También quisiera saludar a Daniel Leng, CEO de LATAM Airlines Ecuador. Daniel es el CEO de LATAM desde el 2018, tiene más de 11 años de experiencia en la industria aérea y amplia trayectoria en dirección estratégica y de equipos en mercados latinoamericanos, entre ellos Chile, Colombia y Brasil. También nos acompañan Alejandro Restrepo, que es gerente de seguridad y facilitación para las Américas de IATA, es responsable de impulsar políticas y procedimientos de industria para combatir actos de interferencia ilícita contra la aviación civil y apoyar la implementación de las mejores prácticas globales en procesos de facilitación. Y también el doctor Wilson Casas, que es Head of Air Generation de Airbus, es ingeniero mecánico de la Universidad Técnica de Hamburgo y tiene 14 años de experiencia en Airbus en el área de ingeniería y aire acondicionado. Antes de comenzar esta conversación, José Ricardo Botelho nos presentará un panorama de la aviación en América Latina y el Caribe. José Ricardo, adelante. Gracias, muchas gracias Gonzalo, gracias a todos. Me gustaría de saludarlos en nombre del ministro Gabriel Martínez. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Mira, hablaban de la confianza en volar, es muy importante en este momento. Y por eso nosotros tenemos una presentación muy chica, porque la idea es traer un poco de cómo estábamos, cómo estamos y dónde llegaremos en este momento con esta pandemia. Por favor, Nicole, el primer slide. Cuando hablamos de nuestro sector, en nuestra región, y ahí hablamos de América Latina y Caribe, es importante tener en cuenta que hablamos de un sector que desde 1970, en promedio, a cada 12 años duplicaba el número de tráfico de pasajeros. Y logramos esto hasta 2019. Y llegamos al año pasado conectada, en nuestra región, conectada con todos los continentes del mundo. Y esperábamos un crecimiento para este año de 5% en el tráfico en la región. Pero ¿qué pasó? Aquí en Brasil hay un poema muy famoso llamado Pedra en el Camino. El segundo slide, por favor. Nicole. ¿Qué pasó? Es que en nuestro camino llegó el COVID, la pandemia, y este momento fue devastador para el tráfico en nuestra región. Para tener una idea, en abril llegamos a una
un decréscimo de aproximadamente 97% de todo el tráfico en la región. Y ahí hablamos de una merma de más de 35 millones de pasajeros en la región y hablamos de una pérdida de más de 10.000 millones de dólares para las aerolíneas de nuestra región. Para tener una idea, y es por eso que a todo momento estamos trabajando para mantener nuestro sector activo, para tener una idea de esto, en todo el mes de abril de este año, tuvimos aproximadamente 1 millón de pasajeros. Este número es el mismo que nosotros tuvimos en 1960, hace muchos años. La caída fue muy grande para todos nosotros. Y es por eso que tenemos en cuenta que este impacto es terrible para toda la cadena. Y no hablamos ahí solamente de la cadena de la aviación, sino de toda la cadena, el turismo. Hablamos también de la situación de los aeropuertos y, claro, de la aviación civil. El próximo slide, por favor. Pero, ¿cómo pensamos, cómo será la solución para esta pandemia? La situación es complicada y está complicada en este momento para muchas aerolíneas, para todo el sector, como nosotros ya dijimos. Pero creemos que si en septiembre todos los cielos estén abiertos, todos los países están abiertos, llegaremos al número de pasajeros, al nivel de pasajeros que nosotros tuvimos en 2019, solamente en 2025. Y creemos que en 2023 llegaremos al 96% de todo el número de pasajeros que tuvimos en 2019. O sea, será un cambio y un crecimiento lento, muy lento que nosotros tenemos. Y creemos que vamos a alcanzar estos niveles, llegaremos cerca de en 6 años para los vuelos domésticos e intrarregional y un poco más o un poco menos de 5 años para los vuelos internacionales. Por eso, a todo momento, recalcamos la necesidad de la reapertura. Y un foro, un webinar como este, es importante porque la idea, la actuación de Ecuador para reanudar los vuelos, para la reapertura, fue y es muy importante para toda la cadena. El próximo slide, por favor. Es imposible hablarmos de aviación civil sin hablarmos del sector turístico en nuestra región. ¿Y por qué? Porque no tenemos otro modal. La aviación con el sector viaje genera más de 17 millones de empleos en nuestra región. Y es responsable muchas veces por más de 8% del PIB de algunos países. En otros como Panamá, México y la región del Caribe, la aviación con el sector de turismo, de viaje, genera cerca de 15% del PIB de los países. O sea, hablamos aquí de que para cada empleo en la aviación, en algunos países generamos 4 otros. Para cada empleo en aviación, en algunos otros países generamos 5, 7 otros. Y esto nos da una idea de cuán importante es reanudarnos nuestros vuelos, claro, con toda seguridad, con armonización de procedimientos, para que las personas tengan la confianza de regresar a volar. El próximo slide, por favor. Pero, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo nosotros vemos? Ya sabemos que la aviación es clave para retomar la confianza. Ahora, ¿cómo trabajaríamos con esto? Es importante mantenermos las directrices que están o que fueron hechas entre industria, gobierno, industria, bajo la coordinación de la OASI, el grupo CART. Este fue muy importante. Es también importante conocer un poco
de cómo funciona una aeronave. Yo creo que aquí, después, uno de nuestros panelistas va a hablar sobre esto. Es muy importante. Es claro, mantener las directrices, los protocolos establecidos para las situaciones individuales, como mascarillas, como el distanciamiento. Estos todos son claves para retomar la confianza de nuestros pasajeros. Y ahí hay un mensaje que creemos importante decir. Por todo el momento, todos nosotros sabemos que la seguridad es algo que está intrínseco en la aviación, cuando hablamos de accidentalidad. Y también es importante porque sabemos que volar es la manera más segura de llegar a un otro punto. Y ahora, con todas las medidas que están siendo tomadas por la industria, y ahí, más una vez, yo quiero hablar no solamente de la aviación, pero con los aeropuertos, con los gobiernos, con el ground handling, o sea, con toda la cadena, con todo esto que estamos haciendo, sabemos que hoy volar en la aviación es el medio también más seguro cuando hablamos de bioseguridad. Entonces, con este mensaje inicial, me gustaría de agradecer la presencia aquí. Gonzalo, la palabra está con usted. Muchas gracias, Botelho. La presentación fue muy clara y vamos ahora a pasar al panel. Como decía, el panel es retomando la confianza en volar, y quién mejor que el ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, señor José Martínez, para hablarnos un poco de cómo fue ese proceso de toma de decisión de la retomada de las operaciones regulares comerciales en Ecuador. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión y cuáles fueron las medidas adoptadas para brindar esa seguridad al público viajero? Buenos días con todos. Un gusto estar aquí y poder compartir estas experiencias con ustedes y con todos los que nos acompañan. Bueno, creo que la visión del Ministerio siempre fue una visión muy pragmática dentro de los diferentes ámbitos que nosotros manejamos. Y entendiendo esto aquí en dos premisas. Primero, que la única certidumbre que podía existir para eliminar o para tener absoluta certeza de no propagar el contagio es cuando hay una vacuna, ¿no? Y realmente estamos muy lejos todavía de tener una vacuna. La otra alternativa es quedarnos guardados. La otra premisa es que si debemos entender de que quienes más expuestos están al contagio son nuestros médicos, enfermeras, y no se contagian porque están protegidos. Entonces, teniendo que reactivar la economía en un ambiente en el cual no podemos tener certidumbres, lo único que podíamos tener es una reducción de las posibilidades y de contagio y de contaminación. Entonces, 3 meses después de que Ecuador declara la emergencia sanitaria, comenzamos a tener muchísimos problemas a nivel, a nivel mundial. Se comienza a ver la crisis, cómo afectó a la industria aérea. En Ecuador, pues nuestra línea bandera, pues teniendo que cerrar definitivamente sus puertas en un proceso de liquidación. Y nosotros este pragmatismo que menciono en la primera parte, de entender de que solamente podemos reducir las posibilidades de contagio y de que tenemos que aprender a vivir y a llevar la economía en base a esta situación, nos promueve o nos lleva a fomentar y a recomendar en el COE Nacional la reapertura de los vuelos. Ya veníamos trabajando con vuelos humanitarios en el cual regresaron muchísimos ecuatorianos y pudieron salir muchísimos extranjeros del país. Y eso ya nos creó pues una suerte de experiencia. Tuvimos muchas dificultades al inicio porque las personas tenían demasiadas preocupaciones. Pero lo cierto es que tenemos que entender que esta crisis está aquí de largo y que la forma de poder enfrentarla es tomando precauciones, decisiones cautelosas, pero decisiones al final del día. Y por eso propusimos
ya la reactivación el 1 de junio de los vuelos internacionales y los vuelos nacionales. Después de un proceso, digamos que interno muy fuerte, muy complejo, políticamente no era una decisión sencilla. Usted tenía los GATS cantonales con gran preocupación. Todos sabemos lo que pasó en el aeropuerto de Guayaquil cuando ingresaron unos carros en las pistas. Entonces teníamos mucha preocupación de que cosas como estas vuelvan a pasarnos. Pero el haber puesto una fecha, el haber puesto el 1 de junio como una fecha clara para arrancar, unas 3 semanas antes de que esto se dé, nos permitió trabajar con fuerza con cada uno de los actores que tenían que ser partícipes de esta decisión. Me refiero a consejos cantonales, a los municipios, con las aerolíneas, con los aeropuertos concesionados. Y de esta manera logramos acordar un protocolo que reduce obviamente las posibilidades, que garantiza un poco más de precaución y reduce las ansiedades que tiene la ciudadanía con respecto a los vuelos, pero que nos permitió también dar un mensaje importante de que estamos nosotros por la apertura y por la reactivación económica. Entonces, este esfuerzo político que se hizo, que al final del día no termina de ser, no fue la última decisión, porque si bien habíamos quedado que el 1 de junio abríamos todas los vuelos, lo cierto es que tuvimos que retrasar 15 días los vuelos nacionales para la ciudad de Guayaquil, incorporar pruebas como la prueba rápida para quienes arriban a los aeropuertos, pero nos ha permitido por lo menos comenzar a reactivar a la industria aérea, que ciertamente está muy golpeada. Y después del gran esfuerzo que ha hecho el Ecuador para mejorar su conectividad dentro del país, de poder llegar a casi todos los aeropuertos con líneas aéreas privadas. Entonces, para nosotros era muy complejo que esta situación se complique aún más y tengamos la posibilidad de perder nuevamente esta conectividad que con tanto trabajo se ha venido ejecutando. Entonces, políticamente había una conciencia por parte de la gente del COE de que necesitábamos reactivar la economía, pero había un miedo, un elemento de miedo y de preocupación de qué iba a significar esto en términos de contagio. Creo que los protocolos que logramos activar con controles desde el momento en que ingresa el pasajero al aeropuerto, el momento en que está durante toda su estadía en la facilidad aeroportuaria, en el momento en que ingresa ya a la aeronave y al final, en el último momento, que es cuando ya arriba y cuando ya hace su proceso pues, en el lugar de destino. Creo que este control que hemos logrado hacer nos permite tener un protocolo eficiente, obviamente perfectible, pero que al final del día nos ha permitido lograr un objetivo clarísimo, que era reactivar el sector de líneas aéreas. Todavía vemos un gran reto, cuando tenemos ciudades como Quito que tienen problemas todavía con un incremento en el número de contagios. Para nosotros es importante defender las decisiones que hemos tomado y por eso seguir trabajando en conjunto con las aerolíneas y en conjunto con los aeropuertos para poder garantizar estos protocolos y que no demos marcha atrás en las decisiones que ya se han realizado. Creo que el hecho de haberse exigido pruebas COVID, por ejemplo, en los vuelos internacionales, pruebas PCR, le da una tranquilidad a la ciudadanía de que vienen pasajeros sin contagio. Esto no fue sencillo, habían incluso dentro de la toma de la decisión se estaban exigiendo temas mucho más severos, mucho más fuertes, y logramos, creo que, establecer requisitos alcanzables, que era lo más importante, porque no servía de nada coger y reactivar, poner requisitos inalcanzables que nadie iba a cumplir y con eso desalentar completamente la reactivación de las aerolíneas. Nosotros creemos que en unos días más, dependiendo de la evaluación que estamos haciendo, podemos ir flexibilizando los protocolos que se han implementado, pero esto obviamente con siempre un termómetro político de que la ciudadanía vaya entendiendo, de que volar y de que mientras las cosas sean con protocolos establecidos y con claridad,
vamos a garantizar de que hayan resultados seguros. Muchas gracias, señor ministro. Creo que es bastante claro esa propuesta de convivir con el COVID y no tratar de erradicarlo para recién retomar las actividades. Y aquí me lleva a una pregunta para Alejandro Restrepo. La presentación del ministro recién se habló de tanto de las pruebas antes del abordaje como a la llegada. ¿Cuál es la posición de IATA a este respecto? Gracias, Gonzalo, y buenos días a todos. La verdad es un placer para nosotros estar acá acompañándolos en este panel el día de hoy. En cuanto a lo que tiene que ver con la imposición de pruebas de COVID, pues lo primero que hay que decir es que la posición de nosotros siempre ha sido la misma, en el sentido que las pruebas deben ser implementadas partiendo de la base de que se pueden hacer a gran escala, de que se obtienen resultados rápidos y que además de eso se puede confiar en los resultados de las mismas con gran confiabilidad o fiabilidad. Y lo otro también que hay que tener en cuenta es que la implementación de pruebas de COVID debe ser la base para eliminar otras medidas que ya no son tan necesarias o que pueden llegar a ser adversas, como por ejemplo las cuarentenas. Entonces, hay que partir de la base también de que todas las medidas que estamos hablando de bioseguridad para el transporte aéreo son medidas de carácter temporal y no deben ser sujetas a largo plazo en el tiempo. Y deben obviamente obedecer a una mitigación del riesgo, y eso se debe ir evaluando paulatinamente conforme se conozca más información sobre el avance del virus como tal y lo que dictamine la ciencia. En cuanto a la implementación como tal, pues tenemos pruebas que se pueden hacer tanto a la salida, en el aeropuerto de salida, o a la llegada. Y nosotros como IATA creemos que es mejor efectuar pruebas en el caso que llegasen a implementarse en el momento de la salida. Esto primero porque previene, digamos, congestión en el aeropuerto de arribo o de llegada. Además, la ausencia de pruebas rápidas, pues claramente tiene un impacto importante en la facilitación de los pasajeros en la llegada a la terminal. Las pruebas a la llegada también, digamos, pueden tener un efecto disuasivo en los pasajeros al viajar, y lo que pretendemos como país y como industria es precisamente lo contrario, que es reactivar el servicio de transporte aéreo, es reactivar esa demanda, incrementarla. Entonces, el pasajero, digamos, saber que hay una prueba a la llegada, pues tal vez deciden mejor no viajar. Y la comunicación al pasajero también puede ser un poco más compleja en el momento de implementar pruebas a la llegada. Entonces, vemos en la mayoría de los estados en la región un cambio en la implementación de las pruebas. Hoy en día las hacen también a la salida, y también por un factor de costo. El costo en términos principales pues debe ser pero cuando eso no es así, cuando eso no será así, y por la falencia de asumir ese costo, entonces se promueve o se prefiere la utilización de pruebas previo al viaje, durante las 24 o 72 horas previas al viaje, para que el pasajero mismo asuma ese costo del testeo. En últimas, la prueba como tal no debería ser una barrera para reactivar el servicio y por ende las economías de los países, sino más bien servir como una medida extra que permita recobrar esa confianza que hablaba el señor ministro antes, y que le dé, digamos, ese valor agregado para que la gente se incentive a volar y pues se pueda reactivar la operación. Muchas gracias, Alejandro. Acá con este tema has tocado uno de los puntos que es más relevante, que es para nuestra industria, que es la armonización de protocolos. Y quisiera pasar ahora con José Ricardo Botelho, incluso añadiendo su visión como expresidente de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil. ¿Cuánta relevancia tiene la armonización de estos procedimientos para la aviación y cómo coordinan las autoridades aeronáuticas en este aspecto? Muy buena pregunta, gracias Gonzalo por esta. En verdad, yo creo que es muy importante la armonización. Es por eso que nosotros todos trabajamos en conjunto y queremos trabajar siempre en conjunto.
Y por eso logramos trabajar bajo la coordinación de la OASI con el grupo CART para hablarnos industria, gobierno, industria, de la idea de implementación de una manera armonizada. Esto es muy claro para evitarmos retrabajo, para evitarmos aumento de costos. Es un poco más de esto. Es para garantizar a las personas que quieren viajar que tenemos que dar seguridad y confianza para que lo hagan. Porque el procedimiento tiene que ser un procedimiento único. Es importante el tema, porque no es solamente la alta y alta o la ACI hablando de esto. Los gobiernos estaban allá, bajo la coordinación de la Agencia Especial de la ONU, que es la OASI, y hemos logrado este documento que es muy importante. Una cosa es cierta, son medidas, como dijo el ministro, son medidas, protocolos que son importantes, pero son medidas que pueden ser evaluadas a todo momento y cambiadas y pueden muchas veces ser sacadas. Por eso, por el comprometimiento de la industria de la aviación civil con todo este protocolo que nosotros ya tenemos, es que yo creo que hoy volar es una de las maneras más seguras para bioseguridad que hay. Entonces, evitamos con este reglamento de manera armonizada, evitamos la proliferación de regulaciones. Y yo puedo hablar de esto, porque si cada país hace una regla, será un problema muy grave para nuestro sector. Y un problema muy grave para nuestro sector es un problema muy grave para el turismo, para los aeropuertos, para concesiones, para la población. Hasta porque mismo la vacuna llegará por la aviación en algún momento, creo yo. Eso. Muchas gracias, Botelho. Ya volveremos sobre el tema de la armonización. Ahora quisiera pasar a otro punto y para eso le quiero preguntar a Wilson Casas. Se habla mucho del tema de el habitáculo, la aeronave y los filtros que se aplican, los filtros CEPAS, mucho se ha hablado de ello. ¿Qué riesgos asume el pasajero cuando viaja? ¿Qué certezas se le pueden brindar desde el punto de vista de la configuración de la aeronave? ¿Cómo funciona esto? ¿Alguna explicación para el mundo? Sí, claro que sí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu pregunta también. De hecho, es una pregunta que encontramos muy a menudo. Quisiera usar unas diapositivas como soporte gráfico para responderte. Sí. La próxima, Nicole. Una de las cosas más importantes que hay que saber sobre el suministro de aire es que el aire que se introduce a la cabina de un avión en general, de un Airbus, es una combinación de aire exterior puro y de aire filtrado que se recircula en la cabina. Permítame mostrarles un poco cómo funciona esto en general. Primero se toma aire exterior, aire fresco, que es de por sí en gran altura libre de agentes biológicos y patógenos. Este se comprime en un compresor, en el compresor del motor del avión. Con esto se calienta, las temperaturas llegan a 200, 250 grados. Ingresa al sistema de aire acondicionado, a los equipos de suministro, donde se acondiciona para finalmente ser mezclado en una unidad de mezcla con aire que proviene de la cabina, este aire que le llamamos aire de circulación. Este aire que proviene de la cabina pasa por unos filtros de alta eficiencia para eliminar partículas suspendidas en el aire, incluyendo virus y bacterias. Estos filtros, llamados EPA por sus siglas en inglés, High Efficiency Particulate Arresters, ofrecen una alta calidad de aire a nivel hospitalario, ya que se utilizan en quirófanos y salas hospitalarias, como también en recintos y laboratorios donde se necesita este aire de alta pureza. Todos los aviones Airbus desde 1994 están equipados con este tipo de filtro.
Estos filtros capturan las partículas e impurezas con una eficiencia del más del 99,9%, incluyendo virus y bacterias. O sea, estos filtros funcionan a nivel micro y nano y son capaces de filtrar partículas del tamaño de un virus que están en un rango de como 0.1 micrómetros. El aire filtrado, que es en realidad es 50% del aire de la cabina, porque la otra mitad se extrae del fuselaje, se mezcla con el aire proveniente de los equipos de aire acondicionado y se suministra finalmente a la cabina. Por eso podemos decir de este aire suministrado que prácticamente no contiene agentes patógenos. Ahora que ya sabemos cómo funciona todo el sistema en general, podemos ver quizás qué es lo que pasa exactamente en la cabina. Nicole, la próxima, por favor. También debemos saber que introducimos en la cabina una cantidad determinada de aire exterior por las regulaciones de certificación para contribuir a crear un ambiente de buena calidad de aire. Para garantizar el confort y transportar las cargas térmicas, o sea, en la cabina se produce calor, calor por las personas, calor por las luces, la radiación solar, equipos, etcétera. Y para llevarnos todas estas cargas térmicas, hay que asegurarnos de que el aire llegue a todas las partes del espacio de la cabina. Y por eso, para que no se formen áreas tampoco de poca ventilación, usamos relativamente altas velocidades de suministro y con el alto flujo de aire continuamente se intercambia el volumen completo de aire en la cabina de cada 2 a 3 minutos. O sea, de un momento determinado, 2 minutos, 2 a 3 minutos después, no queda nada del aire que estaba ahí anteriormente. Todo ha sido intercambiado completamente por aire exterior. Con esto se reduce el potencial de partículas patógenas que pudieran permanecer en la cabina. Esta renovación de aire cada 2 a 3 minutos es mucho mayor comparada con otros espacios como, por ejemplo, hospitales que están en un rango de cada 10 minutos, hasta oficinas que llegan hasta 20 minutos. Ahora, para llegar a todas las partes en la cabina, se dirige el aire que sale de los suministros de aire que están a todo lo largo del fuselaje en la parte superior, encima de los compartimientos de equipaje o en la parte lateral también superior, se dirige hacia abajo, formando lo que llamamos una vortex. Esto crea un modelo de flujo de aire, o sea, un patrón de flujo que arrastra el aire alrededor en la cabina, lo lleva hacia abajo y la extracción de aire se encuentra justo a nivel del suelo. Por eso el aire de manera longitudinal no se mezcla. Eso quiere decir que una persona sentada en una fila, por ejemplo, la fila 5, recibe la misma calidad de aire de una persona que está en la fila 7, 8 o en la fila anterior a él. Esto funciona de una manera muy similar en todos nuestros productos y también tenemos una amplia experiencia, se ha verificado de muchas maneras con test como también con herramientas de CFD. El aire que se suministra hacia los baños y a los kelis no se recircula, se extrae directamente hacia el exterior. Por eso, estas características, o sea, la renovación completa de aire de la cabina, el régimen de flujo de aire de arriba hacia abajo, que evita la diseminación de virus y bacterias, contribuyen de una manera, junto con los filtros contribuyen de manera esencial a evitar esparcir contaminantes. Y por eso, retomando también otra vez tu pregunta, ¿qué es lo que podemos encontrar en el avión? Podemos encontrar un ambiente de aire de alta pureza y un riesgo de contaminación mucho, mucho menor que en otros espacios cerrados o en otros medios de transporte en tierra. Muchas gracias, Wilson. Muy clara la explicación. Y lo interesante de todo esto es que hemos hablado del señor ministro,
posteriormente las asociaciones de industria, ahora los fabricantes de aeronaves, pero acá hay una línea de frente que siempre lleva adelante todas estas prácticas, todos estos protocolos, que son las líneas aéreas. Y aquí me quisiera dirigir a Daniel Leng, de LATAM Airlines, para preguntarle cuáles son los esfuerzos, los protocolos de seguridad que han implementado las líneas aéreas, tanto para la seguridad de sus tripulaciones como de sus clientes. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias también a los demás panelistas. El mundo sin duda cambió y demanda una nueva forma de volar. Todos tenemos que cambiar la forma en que volábamos. Como bien decía José Ricardo, la industria aérea es fundamental y necesitamos seguir volando. El día que la vacuna llegue probablemente va a llegar por vía aérea. Entonces, para nosotros la seguridad siempre ha sido intransable y en particular la bioseguridad es parte de ello. Nosotros, las aerolíneas, hemos lidiado con las enfermedades infectocontagiosas en las aeronaves desde hace décadas. Entonces, tenemos bastante experiencia en cómo manejarlas y también los fabricantes de aeronaves lo han hecho, así es como lo acaba de explicar el equipo de Airbus. Todos hemos hecho un esfuerzo realmente grande en desarrollar una nueva forma de volar que le garantice al pasajero, a los equipos, a las tripulaciones, etcétera, que están seguros dentro de la aeronave. Todos hemos trabajado en ello, los aeropuertos, los proveedores, incluso las mismas aerolíneas. Y en particular también con las autoridades, tratando de desarrollar protocolos que sean sustentables y como bien decía, lo más homólogos posible. Finalmente, nosotros como aerolínea tenemos que poner todo el esfuerzo posible en estudiar un protocolo que sea sustentable en el tiempo y que le dé la seguridad al pasajero, que se sienta seguro y se sienta tranquilo de poder volver a volar. Para nosotros el cuidado del pasajero siempre ha sido fundamental y ahora más que nunca. Y dado eso hemos implementado una serie de protocolos que nos permiten estar tranquilos con el servicio y con la calidad y la seguridad que se está ofreciendo a estos pasajeros. Por ejemplo, la utilización obligatoria de mascarilla en toda la jornada del pasajero desde el ingreso al aeropuerto hacia adelante. Es una medida que consideramos que es bastante efectiva y por lo demás muy simple de implementar y de validar. Los sistemas de limpieza y desinfección, tanto de las aeronaves como los espacios de trabajo, counters, asientos, etcétera. Se implementó un nuevo protocolo de limpieza y de sanitización de las aeronaves. Se disponibiliza, por ejemplo, alcohol gel en el avión, en los baños, en todos los espacios, tratando de mantener la mayor higiene posible. Como explicaba la gente de Airbus, Wilson, es muy claro que una vez dentro del avión estás tremendamente seguro por el formato de circulación que tenemos, por los filtros EPA, por la forma en que el aire circula. Estás muy seguro una vez dentro de la cabina. Suma a eso que la forma en que el pasajero va sentado, el hecho de que estén uno detrás del otro, todos con una mascarilla puesta, todos sentados de frente, hace que la circulación de estas micropartículas de saliva, que finalmente son las que contagian el virus, no tengan una circulación mayor dentro de la aeronave. Lo que nos hemos tenido que preocupar mucho más es del proceso de embarque, de toda la jornada del pasajero antes de estar dentro de la aeronave en esta posición sentada y con los filtros EPA funcionando. Y finalmente los procesos de embarque, desembarque, de check-in, de acceso al aeropuerto, de filtros de seguridad, etcétera, son donde se ha puesto muchísimo foco en mantener el distanciamiento social, en mantener la mayor cantidad de medidas de higiene, en mantener los procesos ordenados. Las aerolíneas hemos implementado sistemas de embarque que mantienen una distancia consistente en el proceso, fila por fila, embarcando desde las ventanas hacia el pasillo, de manera de minimizar el contacto y que cada persona tenga su espacio dentro de la cabina hasta que ya está todos los pasajeros sentados. Por supuesto, también la disminución de los contactos, los servicios a bordo se han simplificado muchísimo. Hemos tratado de donde no es necesario, los vuelos muy cortos, tratar solamente de tener agua y a requerimiento, de manera de minimizar los contactos entre tripulaciones y pasajeros. Hemos apalancado muchísimo las plataformas digitales, tratando de que la experiencia sea lo más contactless posible, sin papel, sin interacciones, lo más fluido posible dentro de todo el aeropuerto. Y finalmente, bueno, los filtros EPA al final resuelven la mayor cantidad de preocupaciones que podría haber dentro de la cabina. Mucha gente siente que porque está dentro del avión, está confinada, está expuesta, y el equipo de Airbus Wilson nos ha dejado claro que eso no es así.
estás probablemente mucho más seguro dentro de una aeronave que dentro de un restaurante con aire acondicionado funcionando. Eso es muy probable. Y finalmente tenemos una prueba que es clara y empírica de que todos los protocolos implementados y la seguridad dentro de la cabina es clara, y es una prueba empírica, es que nosotros al menos no tenemos ninguna tripulación que se haya contagiado en vuelo. Ninguna. No hay ni un solo tripulante de la TAM que se haya contagiado en vuelo. Y eso te da claridad de que todos los protocolos de seguridad funcionan. De que no hay un nivel de exposición mayor dentro de la aeronave o en el aeropuerto que la que puedes tener yendo al supermercado o comprando verduras el fin de semana. Y finalmente, esto es una responsabilidad totalmente compartida. O sea, las aerolíneas, las autoridades, los aeropuertos podemos plantear infinidad de protocolos, pero necesitamos que los pasajeros también cumplan su parte y cumplan su rol, que mantengan la mascarilla, que mantengan la distancia social. Hasta aquí hemos visto desde la apertura un comportamiento tremendamente ordenado, muy abocados a la tarea de los pasajeros, y necesitamos que eso siga así para poder seguir avanzando en la reapertura. Muchas gracias, Daniel. Muy claro todo lo que has expresado. Pero esto vuelve una vez más a las responsabilidades de gobierno. Y, señor ministro, ustedes son permanente objeto del escrutinio público. Están permanentemente sometiendo sus decisiones a lo que es sus constituents, como dirían en Estados Unidos, que son los que en definitiva van a avalar o no las decisiones que se vayan tomando. Como diría hace poco el presidente de Uruguay en una conferencia de prensa, para adelante todo lo que se pueda, para atrás lo que sea necesario. ¿Por qué entonces se han ido tomando, si esta es la razón por la que se han ido tomando modificaciones en estos protocolos en los últimos tiempos, desde que comenzaron la apertura hasta ahora ha habido modificaciones? Si podría explicarnos un poco al respecto. Bueno, ciertamente esta situación es muy cambiante. Tenemos que entender que enfrentar esta crisis sanitaria nos pone ante una situación dinámica en la cual las decisiones que tomemos hoy, probablemente 2 semanas después, no nos sirvan. Por poner un ejemplo, en el caso de los vuelos nacionales, habíamos quedado claramente en que el 15 de junio empezábamos con los vuelos nacionales sin ningún tipo de prueba para los pasajeros. Sin embargo, la situación en Quito comienza a incrementar, a complicarse, comienzan a haber más contagiados, comienzan a reducirse las capacidades de atención en los hospitales, y eso hace que Guayaquil reaccione y que, a pesar de que ya estábamos de acuerdo en un protocolo, en una situación, ellos, dada la declaración que hace el mismo alcalde de la ciudad de Quito, provoca un desenlace en el cual exigen que se tome una prueba en el origen o que se la haga en el destino, y que las personas lleven una prueba rápida en el momento de embarcar desde Quito a Guayaquil o viceversa. Entonces, nos encontramos ante una situación muy cambiante en la cual lo más importante para nosotros es que se mantengan abiertos los aeropuertos y que se mantengan abiertos los vuelos. Ciertamente esto de aquí nos impone algunas molestias para los pasajeros, pero peor estaríamos si es que damos un paso atrás con respecto a la disponibilidad de los vuelos. Entonces, se logra acordar con Guayaquil que hasta el 6 de julio hacemos estas pruebas y luego regresamos al mismo protocolo que ya teníamos, en el cual no se requiere una prueba rápida para poder subirse en un vuelo doméstico. Entonces, lamentablemente, como estamos en una situación en la cual mañana los casos o los contagios se incrementan en una ciudad, el número de fallecidos se incrementa, entonces nos vemos obligados a tomar decisiones que hacen cambiar. Me parece que es importante que caminemos hacia un protocolo único, hacia un procedimiento único, como lo mencionaban, porque de esta manera creo que va a ser mucho más estándar y mucho más claro para los pasajeros, y esto va a permitir que haya confianza y que se reactive más aún este sector. Pero mientras no logremos superar completamente la crisis sanitaria, creo que vamos a ser sujetos un poco de hacer algunas modificaciones en el camino. Pero la modificación que nunca debemos de tomar, o la decisión a la que no debemos de regresar,
a un cierre de los aeropuertos, a una restricción de los vuelos. Entonces, creo que las molestias van a permanecer. Poco a poco, como se van informando mejor la ciudadanía, como por ejemplo con la calidad del aire que tiene la cabina de un avión comparada con la calidad de aire que tenemos en un bus o en cualquier otro tipo de situación. A medida que la ciudadanía va entendiendo un poco más esto, creo que vamos a tener más fortaleza. Pero el primer paso era lo más importante. Una vez abierto esto de aquí, creo que vamos a poder ir fortaleciendo nuestra posición y evitando que los protocolos cambien tanto. Pero mientras sea necesario para mantener abiertos los vuelos, vamos a tener que tener esa flexibilidad, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, muy claro. Ese tema también de los diferentes protocolos sigue afectando y tenemos que algunos países están exigiendo medidas de aislamiento a la llegada de los vuelos. Y Alejandro, desde la perspectiva de IATA, las medidas, los protocolos que se están adoptando, ¿son una medida suficiente? ¿Es lo necesario? ¿O también es necesario requerir el aislamiento preventivo posterior? Mira, pues aquí, Gonzalo, el protocolo como tal no solamente es suficiente, sino como bien mencionas, es necesario. Primero, para poder preservar esa confianza del viajero, preservar la seguridad del viajero durante el vuelo y también pues, lo que conlleva la reactivación del servicio. Lo que es importante aquí diferenciar es el efecto que causa uno y otro. Mientras el protocolo se basa solamente en una serie de medidas o acciones a ser adoptadas para poder reducir ese riesgo o mitigarlo y permitir la reactivación de la operación y el incremento de la demanda. El aislamiento, por otra parte, lo que hace es el efecto contrario. Lo que hace el aislamiento es prácticamente un cierre de fronteras. El pasajero que sepa que a la llegada va a tener que ser sometido a una cuarentena obligatoria de 14 días, pues simplemente tal vez decide no volar. Entonces tiene el efecto contrario a lo que se pretende con el protocolo, que es precisamente la reactivación del servicio y pues lograr que el turismo crezca y pues se regenere. Entonces el punto simplemente como bien decía el señor ministro, a convivir con el virus, porque es algo que no podemos eliminar del todo, y en últimas es mitigar y reducir ese riesgo en lo máximo posible. Y esa mitigación o reducción del riesgo, pues se puede abordar desde dos fases. Una es el riesgo de importación del virus y el otro es el riesgo la reducción del riesgo del contagio una vez el pasajero viaja y pues llega a un determinado país. Y para eso es precisamente que están elaborados los protocolos, una serie de medidas que además están enfocadas a mitigar esos dos riesgos, el de importación y el de contagio o el viajero que ya llega al estado de arribo. Y pues aquí hablamos de varias cosas, hablamos digamos de la flexibilidad que las líneas aéreas otorgan a los pasajeros en cuanto a cambiar sus reservas sin ningún tipo de penalidad, lo que también permite que el viajero que se sienta enfermo pues simplemente decida no viajar sin ningún tipo de inconveniente y pueda volver a retomar su vuelo una vez se sienta, digamos, mejor de salud. También tenemos las medidas que implementan los gobiernos en materia de salud pública, como son, por ejemplo, los controles sanitarios de toma de temperatura, etcétera, que también, aunque no son medidas que sirven en sí solas para mitigar ese riesgo totalmente, son medidas que se complementan entre una y otra y que también tienen un efecto disuasorio frente a los pasajeros que puedan sentir que tienen algún tipo de temperatura elevada, pues hace que no lleguen al aeropuerto y no viajen por él. También, digamos, los gobiernos implementan en muchos de los casos formularios de declaración de salud juramentada, que también sirven para hacer un análisis de riesgo propiamente dicho y determinar el tipo de control o de medida que debe ser sujeto el pasajero tanto a la llegada como a la salida. Y pues lo que mencionábamos antes, las pruebas de COVID para determinar si el pasajero pues ya ha sido infectado o no. Y en cuanto al riesgo de mitigar ese riesgo ya cuando el virus se ha importado al país y para prevenir el contagio masivo, pues digámoslo así, pues también hay otra serie de medidas como por ejemplo la trazabilidad del pasajero y por eso es que digamos exhortamos a los estados a recopilar información del pasajero de contacto para poder
hacer la trazabilidad respectiva en caso de que sea necesario. Y obviamente observar los lineamientos de distanciamiento social o físico que se requiere en cada país, el uso de mascarillas, etcétera. Y también eso conlleva a un riesgo, a una mitigación de un riesgo mucho más afuera del ámbito, digamos, aéreo, que son los promotores turísticos, el comercio minorista, los hoteles, los restaurantes, etcétera. Entonces, es un trabajo conjunto que todos tienen que colaborar en eso. Y la idea es, a través de los protocolos, incentivar la demanda, incentivar el turismo, incentivar los negocios. Más sin embargo, lo que hace la cuarentena, volviendo a eso, es totalmente lo contrario. Entonces, en principio, digamos, como industria, si estamos reactivando el servicio y promoviendo esa operación que se dé, pues lo que no queremos es medidas contrarias a ese objetivo. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, las medidas generan también esos mensajes a la población que en definitiva son los eventuales consumidores. Y uno de los mensajes también que se ha estado dando por parte de las autoridades en general es el tema del distanciamiento social. Y eso ha generado también que algunas autoridades hayan entrado a considerar el tema del distanciamiento social en cabina. Y eso me lleva a preguntarle a Wilson, en materia de configuración de los interiores de las aeronaves, y dado la presentación que nos hacías hace unos minutos, ¿es algo que es necesario el tema del distanciamiento social en cabina? ¿Cómo se puede manejar este tema? ¿Es necesario el asiento del medio, la separación? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva del fabricante y que provee los elementos de seguridad a bordo? Sí, gracias por la pregunta. Mira, lo que hemos visto en la intervención anterior con respecto a las características del sistema de aire acondicionado, de cómo funciona todo en la aeronave, el intercambio de aire frecuente, los filtros EPA, el patrón de flujo, todo esto hace que el ambiente en el que nos encontramos esté por sí intrínsecamente seguro. El uso de máscaras es algo primordial, así que una persona que está sentada en la primera, o sea, al lado de la ventana, recibe y respira el mismo aire que la persona al lado y la otra persona en la silla siguiente, ya que todos reciben la misma calidad de aire. De nuestro punto de vista, no hay un mayor beneficio en dejar la silla del medio vacía. Igual también con respecto a la silla de adelante, el respaldar de la silla ya es de por sí es una especie de barrera también. Y el diseñar barreras adicionales o hacer modificaciones para crear barreras lleva también muchos riesgos. Por un lado, sabemos y nos hemos ocupado, hemos hecho muchas investigaciones al respecto, sabemos que no hay una solución que pueda reemplazar el uso de las máscaras. Y además lleva a otros riesgos, por ejemplo, dificultar el abordaje, dificultar la evacuación del avión en casos de emergencia, áreas también que necesitan desinfectarse y limpiarse. Por eso nuestra posición es que de momento no estamos considerando eso. Muchas gracias, Wilson. Continuando con los protocolos y las medidas necesarias para brindar seguridad al público, Ecuador ha empezado con el requerimiento de las pruebas de COVID-19 a turistas extranjeros. Esto en la perspectiva de las líneas aéreas. Daniel, ¿ustedes creen que va a tener algún tipo de impacto en la demanda, dado que estamos ya enfrentando un momento de demanda deprimida, poco de un público reacio a viajar y a salir? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en este aspecto? La verdad es que sí hemos visto cierto impacto, en particular cuando se incorporaron las medidas de pruebas rápidas a la salida. Tampoco hemos visto un mayor manejo de la gente de este protocolo. No, la verdad es que no es algo que vaya a favorecer la demanda en ningún caso, además que son pruebas que tienen un costo adicional para el pasajero.
Pero, sin embargo, hasta ahora, si bien impacta la demanda, no nos impide seguir funcionando y seguir operando. Hoy día, al menos en el Ecuador, estamos con una operación tremendamente deprimida. Nosotros volábamos casi 40 vuelos diarios en Ecuador y hoy día estamos operando entre 1 y 2 vuelos diarios. Entonces, claro, nos dificulta cuando pasamos a 3 vuelos diarios, pero por ahora sí vemos un impacto, no lo suficiente para decidir dejar de operar. Muchas gracias, Daniel. Estamos ya cerca del final y quisiera preguntarle a Botelho si quisiera darle un mensaje a la industria, a los gobiernos y a los usuarios del transporte aéreo. Y gracias, Gonzalo. En verdad, nosotros hemos visto aquí cuán importante es la aviación civil para toda la cadena. Y ahí hablamos, como siempre, del sector turístico, hablamos también de los aeropuertos, o sea, de todos los que están involucrados con este sector. Ahora nosotros pensamos y nosotros hemos hablado con los gobiernos y con todos los asociados, que es el momento para realizar. Y ahí, un segundito apenas para felicitar la decisión de Ecuador de reabrir los vuelos, claro que con medidas que pueden cambiar en algunos momentos. Y yo hablo esto porque cuando hablamos de aviación civil estamos hablando de empleos, de vidas, de conectividad. Me acuerdo que hace mucho oí de una persona en la historia que tenemos que tomar cuidado, mucho cuidado en la batalla. Y hoy tenemos una batalla contra esta pandemia donde estamos todos juntos. Tenemos que tomar mucho cuidado con las fuentes, especialmente si en algún momento nosotros vamos a utilizar de ellas. Y es con esta idea que yo veo la aviación civil. Nosotros somos puentes, ponemos familias, países, generamos empleos, y es un momento especial donde a todo momento recalcamos a los gobiernos la necesidad de una atención especial a este sector. Claro que entendemos que son muchos sectores que necesitan de ayuda en este momento, pero las aerolíneas son esenciales juntamente con toda la cadena. Y por eso es que ALTA viene trabajando con nosotros para que tengamos apoyo gubernamental. Es un momento muy delicado que nosotros todos estamos pasando y yo creo que trabajamos juntos como hemos hecho. ¿Por qué no reanudar? Sí, trabajamos la industria con los gobiernos en los protocolos que están con el grupo CAF de la OAS. Todas las medidas sanitarias solicitadas por cada país de una manera casi armonizada, y ahora yo creo que muchos ya comprenden la idea y la necesidad de tener un procedimiento armonizado para que tengamos la confianza de la población, del pasajero. Entonces, si todos estos procedimientos están siendo cumplidos, ¿por qué no reanudarnos con toda seguridad, con parcería entre el gobierno y la industria? Este es el mensaje que nosotros gostaríamos de dejar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Botelho. Quisiera ahora tener un mensaje final, una reflexión final de la industria. Daniel, por favor. Gracias, Gonzalo. Sin duda, esta crisis generada por el coronavirus es la peor de la historia de esta industria y no tiene precedentes. Y nos ha obligado a todos los que formamos esta industria a flexibilizarnos, cambiar y a prepararnos para un mundo nuevo. En esa línea, la invitación es a todos quienes hacemos la industria, es a seguir trabajando en cómo nos flexibilizamos. Las aerolíneas estamos desarrollando flexibilidad comercial que antes no teníamos, total flexibilidad para cambios, para decisiones de itinerario de los pasajeros. Lo mismo han hecho su parte las autoridades de flexibilidad en las normativas para modificar los itinerarios. Hoy día el escenario es tremendamente cambiante. Así que la invitación a todos quienes hacemos la industria es a seguir trabajando en esta flexibilidad que le dé confianza finalmente al pasajero para volver a subir a los aviones y a volver a viajar con nosotros, con esta industria. Así que
Ese es el mensaje y suerte a todos. Muchas gracias, Gabriel, y aprovechando que tenemos el privilegio de contar con la presencia del ministro José Gabriel Martínez, quería pedirle, señor ministro, dado que tiene 263 participantes de un público especializado en la industria, ¿cuál es su mensaje final para esta industria? Bueno, creo que el mensaje es primero de ser resilientes. Tenemos que superar esta crisis que definitivamente es la más grave que ha tenido la aviación y que ha tenido la humanidad en varios sectores. Tenemos que ser pragmáticos también, tenemos que intentar transmitir ese pragmatismo y esa objetividad hacia el resto de la ciudadanía, hacia el resto de los actores políticos, para entender de que debemos de convivir con este virus y de que poco a poco nuestras políticas y nuestras acciones tienen que ir encaminadas a que los sectores de la economía puedan reactivarse, puedan funcionar, puedan conservar empleos, puedan generar pues ingresos, conservando y precautelando la salud, pero haciéndolo pues con claridad de que esto no se va a ir de un día para el otro y de que tampoco podemos quedarnos encerrados. Entonces nuestra posición es clara como ministerio, debemos de mantener la conectividad en el país, debemos de mantener abiertos los aeropuertos y en eso vamos a seguir trabajando de manera muy estrecha con con las aerolíneas, con los aeropuertos, con las autoridades locales y ciertamente nuestra postura va a ser de pragmática, con cuidado de la salud siempre, pero entendiendo de que debemos de pasar rápido este momento, tomar todas las precauciones del caso y comenzar a volar más, comenzar a mantener los empleos y comenzar a reactivar este sector que obviamente necesita a gritos tener pues más pasajeros y más activación. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Creo que ha sido un mensaje excelente. O sea, convivir, no erradicar, no esperar ese momento, ser resilientes, aguantar y comenzar la actividad con pragmatismo y con visión a futuro para generar empleos y generar riqueza para todas las sociedades a las cuales servimos. Muchas gracias a todos. Estamos dando por finalizada esta sesión, esta primera sesión, y les recuerdo que en 57 minutos estará comenzando la segunda sesión de este webinar, y muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros.